porque en el centro radiológico... Obvio, tú no te vas a ir a un dentista a tomar una radiografía, pero su reglamento no lo permite. Se está trabajando para cambiarlo, para que se pueda permitir a los clínicos hacerlo, pero para que ustedes sepan, es decir, no es la práctica habitual lo que necesariamente es lo que dice el reglamento. ¿Ya? Nosotros en general no le pedimos a los técnicos que hagan los señales, lo hacemos nosotros, pero se lo podemos indicar. Sin embargo, le indicamos la radiografía, que no se supone que lo pueden hacer, a menos que tengan el curso, que estén inscritos y que tengan su papel. Y si es extraoral, no podría, según el reglamento. ¿Ya? Entonces, conozcan el reglamento porque, del reglamento, digamos, del ejercicio de los auxiliares, cuando ustedes van a tener acá alguna auxiliar, porque lo que ustedes le indiquen a él o a ella que haga cae como responsabilidad profesional de ustedes, porque ellos no son profesionales, lo que tienen permitido hacer es bajo supervisión de ustedes, es decir, el error que puedan cometer o si ellos hacen algo que escapa de su ámbito y se equivocan, podría ser muy natural, y ustedes se les quitaron, sería responsabilidad de ustedes. Ya, responsabilidad médico-legal de ustedes. Así que tengan bien claro antes de que vayan a contratar un técnico qué es lo que le pueden pedir y qué es lo que no le pueden pedir. Eso es más o menos lo que les quería mostrar del Código Sanitario. Cortito, de la ley GES. Lo que les quería comentar de esta ley tiene que ver, vamos a adelantarnos un poquitito, pero tiene que ver con las situaciones en que nos vemos en un litigio con nuestros pacientes. Siempre hay que trabajar para que esto no suceda, pero si uno se encuentra y se enfrenta a un paciente porque él está acusando malpraxis, en la ley GES se establece un sistema de mediación para la atención en salud. Y cuando el paciente reclama y puede presentar en ese sentido una reclamación por lesiones o fallecimiento, pero además lesiones mejor. Eso va por la justicia penal. Directamente, él hace la denuncia e investiga la fiscalía. Es un cuasi delito de lesiones o de homicidio si es que llega a morir el paciente. Que no es muy frecuente por suerte, pero sucede. A mí el año pasado me tocaron 2 pacientes fallecidos en silla. Entonces, es algo extraño, pero pasa. Eso va por lo penal. Y este régimen de mediación está específicamente diseñado para las reclamaciones que van por la vía civil. Y en ese caso es obligatorio iniciar un proceso de mediación. Y a ustedes les llega, como dentistas, una citación para presentarse y le dicen dónde para la mediación. A mí me ha pasado mucho en mi experiencia como perito con responsabilidad que el colega que le llega esta situación dice, está paciente, ahora que molesta y no lo pesca. Y se trata de una gran oportunidad para poder arreglar el problema antes de que efectivamente se judicialice. Esto es prejudicial. Antes de que el paciente pueda hacer una denuncia ante los tribunales civiles, hay que pasar por este proceso de mediación que es voluntario, confidencial e imparcial. Voluntario porque si usted quiere no va, o el mismo paciente puede iniciar y después no ir, pero de que tiene que iniciarse, tiene que hacerse. Y cuando usted trabaja como prestador privado, quien lo va a citar a esta mediación va a ser la Superintendencia de Salud. Y si usted trabaja en un hospital o consultorio público, lo va a citar el Consejo de Defensa del Estado. Cuando le llegue esa citación, nunca le va a llegar, esperemos, pero si le llega, vaya, llama al tiro a su abogado, para que tenga seguro, así que es más fácil, pero si no, y va. Nosotros hemos observado
que en estos procesos de mediación, la mayoría de los pacientes lo que quiere, ¿sí? Hay un 26,7% que quiere una indemnización, pero el mismo porcentaje quiere simplemente que le repitan el tratamiento, y hay un porcentaje bastante importante, 17,3%, que quiere disculpas o que le expliquen por qué perdió el diente. Y ustedes van a decir, se lo he explicado 10 veces, pero ahora lo quiere ahí como un mediador para que usted va y pasa. Porque casi el 50% de las oportunidades que el paciente reclama en la superintendencia o el Consejo Especial de Estado es porque quiere que usted vaya y le diga, mire, pasó esto, yo se lo hago acá. Basta. Pero si usted no va, entonces vaya a la mediación y el paciente ya adquiere el derecho a poderlo demandar. Entonces vaya, porque a lo mejor es lo más probable, casi el 50% de las oportunidades usted ni siquiera tiene que pagarle nada al paciente, tiene que conversar con él y sacar el problema. Como les digo, a mí me pasa mucho que los colegas no lo toman tan en serio y simplemente no van porque están aburridos de que les reclamen y pierden esa oportunidad. Revisemos la Ley de Autoridad Sanitaria con su decreto o reglamento de certificación de especialidades. Esta ley le permite al MinSal establecer un sistema de acreditación para los prestadores individuales, para los prestadores institucionales, es decir, las clínicas y los colegas que trabajan solo, los que trabajan por su cuenta, y establece el sistema de certificación de especialidades. ¿Eso lo habrán escuchado? La certificación de especialidades. ¿Han escuchado la ley de especialidades? Como hoy en día no hay ley de especialidades en Chile, existe una ley, existe un sistema que se ha establecido para poder hacer esta certificación y recertificación, pero el reglamento no se ha podido todavía aplicar. Por eso es que hoy, a pesar de que existe esta ley, todavía no hay una aplicación de la ley de especialidad en Chile. Y eso es una gran implicancia. ¿Y no hay especialidades que lo rigen en otros países y esta cosa como la medicina estética? No, todavía no, pero estamos peleando para que lo puedan hacer. Pero sobre responsabilidades, una de las complicaciones más grandes, que por lo menos me sucede a mí cuando tengo que defender a un colega que tiene problemas, es para los que hacen odontología estética o medicina estética. Es súper complejo. Hay que tener harto ojo ahí. Si les gusta, súper. Estamos luchando para que ustedes lo puedan hacer, pero hay que tener harto ojo. Hay que entender bien en qué se están metiendo. Conocen la página de la Superintendencia de Salud, que pueden al tiro, cuando se abre, consultar el registro de profesionales de salud. Ahí van a aparecer ustedes cuando se titulen. Y ustedes entonces allí, para los que no sepan, pueden buscar al dentista por su nombre, por su root, o pueden poner una especialidad, que ponen ahí, por ejemplo, odontología legal, y les aparece la lista completa de todos los odontólogos legistas de Chile. En este caso, 24. Se pone en endodoncia, que ahora va a salir 380. 1000 algo. En realidad está muy abajo de 2.800 lo más probable. ¿Ya? Entonces pueden buscar así. Si quieren buscar un odontólogo legista, sale fácil. Si quieren buscar un periodo, va a salir demasiado larga la lista. Pero pueden ir haciendo filtraciones. Pero que trabajen en Santiago, pero que trabajen en Santiago. O cuando ustedes se van a atender con cualquier profesional de la salud, odontólogos, médicos, pero también psicólogos, técnicos, y de todos los profesionales de la salud están registrados, que ustedes lo pueden buscar con nombre, apellido, por root, para saber dónde estudió, si tiene la especialidad, para que se atienda, es un sistema de control que le sirve al paciente para saber que se está atendiendo con quien dice que tiene sus diplomas. Y el reglamento ha establecido varias listas de especialidades. La última salió el año pasado, en noviembre si no me equivoco, en el que se eliminó cirugía bucal
ya no existe, quedan como, creo que en el registro hay como 4 o 5, todavía fracasan a registrar su especialidad y les dieron 2 años, o sea, hasta el próximo año para poder seguir ejerciendo y después se elimina, no va a existir más como especialidad. Y se incluyó odontogeriatría, esta vuelta. Para el que esté interesado en una especialidad entonces ahorita todavía se está formando ahora la sociedad de odontogeriatría y hay harto que hacer ahí, como nos estamos envejeciendo y qué sé yo, hay harto, no es pura prótesis, no es que odontogeriatría es como especialista en prótesis, la idea es justamente que sea un odontólogo que pueda ver al paciente de manera más integral, ¿ya? No solamente para poner prótesis. 14 entonces son las especialidades que hay hoy. Y en este mismo contexto tenemos el sistema de certificación y recertificación de especialidades, que cuando esté en pleno funcionamiento la ley de especialidades nos va a obligar a los ya especialistas a recertificarnos cada 5 años. Ustedes cuando sean especialistas, ojalá que funcione de la ley, pero como ustedes ven son 13, ya más de 10 años sin poder funcionar, por lo tanto no sé. Pero se supondría que eventualmente el plazo es este año, 2025 se supone, pero el primer plazo fue el 15, fue el 17, fue el 19, 25, que seguramente lo van a volver a mover. Pero para aquellos que estudien la especialización acá en Chile no hay problema, porque su universidad la inscribe directamente. Si ustedes estudian la especialidad afuera, tienen que certificarla acá. Y cuando tengan su especialidad adentro o afuera de certificada, cada 5 años hay que recertificar. ¿Cómo se va a recertificar? Eso es algo que todavía está en discusión, por eso es que no se ha aplicado la ley. De todas maneras, esta ley y este reglamento define a las entidades certificadoras, que hoy es el CONASEO. ¿Lo han escuchado? CONASEO, ahí de repente ustedes buscan un dentista y dice que tenía que ser por el CONASEO. ¿Por qué? O la estudió afuera y la recertificó acá, por eso el CONASEO certifica su especialidad, o porque es un dentista más antiguo que no estudió especialidad, sino que la aprendió en la actividad y luego pasó sus antecedentes por el CONASEO, que lo certificó como especialista. Eso significa, ¿ya? Hoy por hoy está difícil que uno vaya y se ponga a trabajar en lo que le guste y tratar de certificarse, ya no se acepta, eres como más los antiguitos, los que aprendieron a hacer una u otra cosa cuando no había especialidad. Casi todos los especialistas en odontología legal son por CONASEO, todos certificados por el médico legal o por algún servicio de salud, porque la especialidad de odontología legal abrió el año 15. Desde esa especialidad son como 5 o 6 especialistas en Chile con estudio, y los restos son CONASEO, ¿ya? O del médico legal. El CONASEO está conformado por el Colegio Cirujano Dentista, todas las sociedades de todas las especialidades que existen en Chile, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad de Valparaíso. Esos son los 5 socios que conformaron CONASEO. La norma dice que pueden haber entidades certificadoras en la izquierda. No es una, ¿ya? Pero esta CONASEO es la única que se ha conformado y se conformó de esa manera. Chaca, chaca. Ay, va a explotar. Ya, pues, a ver si así no da algo más. Pero sale frío. Sí, ahora. ¿Ahora sí? ¿Por qué? Lo siento. Ok. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Sabían lo que les estaba mostrando? ¿Lo tenían claro? Ya. Entonces, qué bueno que lo hemos ido revisando. Una vez se asume que puede ser algo que ya tiene súper claro, pero no necesariamente. Y es súper importante porque es lo que define cómo ustedes pueden trabajar, que es lo que pueden hacer.
Y de la Ley de Derechos del Paciente se nacen dos reglamentos, el reglamento de fichas clínicas y el de consentimiento informado. Esos reglamentos, la ley, un poco más larga, tediosa, pero los reglamentos son bien cortitos, son como 3 hojas y son bastante sencillos y aplicados. Acuérdense que las leyes las dicta el Parlamento y da una idea general de lo que se va a indicar sobre un tema, mientras que los reglamentos los emanan los ministerios, en este caso MinSal, y son prácticas. ¿Cómo hacemos para aplicar la ley? Esa es la diferencia entre una ley y un reglamento. Entonces la ley, cuando sale una ley, como la de derechos del paciente, ahí dice cómo tienen que ser las cosas, pero no dice cómo lo hago. ¿Cómo hago para que eso suceda? Por eso es que es importante leer la ley, pero de manera práctica lo que ustedes tienen que conocer bien son los reglamentos de ficha clínica y de consentimiento informado. Pero eso se los voy a mandar para que los lean para esta semana o la otra, cuando nos vamos a juntar de nuevo a la clase sobre documentación médico-legal. Entonces yo se los mando, se los subo al sistema, ustedes los leen, les voy a subir también la ley. La ley es como bien, pero por lo menos le hacen un reglamento para que conversemos las dudas del reglamento. Si nos sentamos y les digo reglamento, artículo 1, bla bla, nos vamos a ver cosas bien. Entonces la idea es que ustedes lo lean y veamos qué dudas pueden salir. Esto es súper importante. Lo otro yo les he dado como los tips, lo que es interesante que ustedes conozcan, pero esta tienen que conocer bien, porque tiene mucho que ver con cualquier problema que les pueda surgir en su ejercicio profesional. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ve usted? Un molar. ¿Qué usted? Un molar con tratamiento de dosis, ¿sí usted? Pérdida. ¿Al centro de los dientes? Sí. Entonces un molar que tiene tratamiento odontológico realizado y que ya se fue al centro de los dientes. Ya, pues, lo vamos a sacar. Este es un dientecillo que llegó para que lo pudiera sacar un colega que estaba básicamente egresado hace muy poco y que en realidad nunca había tenido ni mucho gusto ni mucha habilidad por la cirugía. A ustedes les pasará. Cuando ustedes van a tener una cara, van a curarse, buscar más hacer una prótesis. Yo no veo niños en mi vida. Este no le gustaba la cirugía, pero ya estaba trabajando y le llega a este caso y dice, bueno, esto vamos dándole. Esta cirugía, con lo que empezaba a ver, ¿está fácil o difícil? Está difícil. No es sencilla, menos si uno no tiene mucho gusto y menos si uno no tiene mucha habilidad. Entonces el colega se puso a trabajar para tratar de sacarla. Obviamente se le fracturó toda la unidad de corona, después la embarrán, se le rompió la encía. ¿Qué pasó? 1 hora hasta que dijo, ya sé, que me ganó. Y fue donde había una colega al lado y le dijo que tenía más años y me podía ayudar. Y la colega posicionó al paciente y entre que bien, porque era lo que el paciente necesitaba, y ups, porque eso generó mucha rabia por parte del paciente, en 15 minutos se la sacó. Porque lo que supo hacer fue aplicar una técnica correcta para poderla sacar. Entonces la paciente, bueno, aliviada porque por fin se la sacaron, pero enojada porque el frío la tuvo 1 hora en una batalla. Le rompió obviamente el labio, le rompió la encía, las ADN no se las podía, no servía. Entonces, claramente, esto se judicializó. La paciente se enojó y lo judicializó. Este es un implante que llevaba ya unos meses instalado
sigue con molestias. Y el paciente igual dejó pasar su tiempo, pero cuando volvió ya estaba así. Porque era una película que no fue tratada. No la detectó el colega y no la trató. Porque este obviamente también es un caso de paciente que enojose. Y ustedes pueden ver que uno puede errar en el tratamiento aplicado por acción o por omisión. Hacer algo mal o no hacer lo que hay que hacer. Y por cualquiera de las dos dificultades, instancias, situaciones nos pueden como equivocar y se nos puede ir una demanda encima. Ahora bien, el primer colegio, ¿qué reglamento o ley incumplió? O repregunto, ¿qué hizo mal? ¿Dónde se equivocó? Igual le podría advertir a la paciente de que los dientes tratados endodónticamente son más difíciles de extraer. Porque lo son, básicamente, ¿sí? Y más si tiene hambre de obstrucción coronaria, el diente va a estar más frágil todavía. Ya. Veremos si lo hizo. No lo hizo, de hecho, pero podría haberlo hecho. ¿Qué más? ¿Qué otro error puede haber cometido? O que puede haber hecho mejor. Digamos que tenía. Digamos. ¿Cuánto rato se demoran ustedes, o deberían demorarse ustedes en hacer la expresión? Debería, son dentista y ya titulado 15 minutos, quizás 20 minutos. 15, 20, Pero igual, 30, sí, está pero igual bien. cabe la responsabilidad de uno también ver si uno tiene las habilidades o las aptitudes como Es para... que a eso vamos. Si yo no me siento tan preparada, lo derivo. A eso vamos. No hay ni un Lo que pecado. estaban diciendo ustedes. No hay ni un Muy pecado bien. derivar. Uno puede decir, porque además no es tanto culpa de ellos, yo lo consolaba al colega y le decía, yo sé, porque estaba recién titulado, yo sé, desde que entran a las clínicas, lo que más le insisten es, te dicen, no sé hacer esto, tiene que aprender, tiene que aprender, tiene que aprender. Entonces él salió y con la mente, sí, y lo intentó. Pero ¿cuánto rato? ¿Dónde termina las ganas de ayudar a la paciente y empieza el empecinamiento, el ego? No, yo lo voy a sacar como sea. Y no nos hagamos los locos porque al lado hay una colega de mujeres. ¿Cómo la de la colega de mujeres? ¿Se piensa que ya? Ahí también fue, eso fue verdad. Él fue su cargo, entonces. Él se la buscó. Él se la mostró. Y esto es lo mismo, porque uno debería como dentista saber reconocer cuando van a ver implantitis. Pero ¿y si uno no aprende? Y uno no sabe. Está bien decirle al paciente, veamos, a mí me pasa, por lo que hemos comentado con los colegas, de repente llega una extracción muy difícil a un consultorio o a una consulta y como, voy a montar y es como, antibiótico, vuelvo a bañar y como, en serio. Really, esa es la receta magistral para que el paciente termine una boca con un flegmón acusando a usted de negligencia. Si uno no lo sabe, no puede inventarle al paciente un tratamiento. Yo no le hace sacar o ya estoy atrasado, así que lo voy a bajar con antibiótico. No. O esto, no sé. Pero implantitis, ¿será? ¿No será? Como no soy implantólogo, no sé qué hacer, así que mejor que se tomen algo y que vuelva más rato. Que el paciente se perdió y perdió finalmente, que como ustedes ven, más encima ya se estaba afectando el otro implante y era una restauración conjunta, perdió todo. Y el paciente lo único que hizo fue confiar en que el dentista le estaba diciendo, le estaba diciendo que se hiciera en cual y que volviera después, no es importante. Bueno. Un dentista general puede realizar cualquier atención en el territorio odontoestomatológico. Sí, un odontólogo
todo odontólogo especialista podrá realizarlo, o dice todo odontólogo titulado. Realizar solo atención en el territorio del pueblo. ¿Pone algún coto de poder? Perdón, ¿qué me habla? No, bien, no. Es que por eso hace falta la ley de especialidades, porque no especifica si, por ejemplo, tuvieras que hacer una cirugía más No dice. ¿Se puede? Se puede. No sé. De poder se puede, pero se debe. Pero corresponde. Pero responde, y ahí cuando, aunque nuestro marco legal a lo mejor no nos impide hacer cosas que nosotros no sabemos hacer, es que nace y llevamos a consideración el marco ético del ejercicio. Todo lo que está jurídicamente o legalmente permitido tendría que estar dentro del mismo marco ético. En política no va a realizar nada que esté fuera de la norma. Pero hay cosas que no están explicadas en la norma y que solamente requieren nuestra reflexión ética. La reflexión ética no es sentido común, no es algo que nosotros adquiramos como son las normas morales que se adquieren desde el bebés, desde pequeños, porque nuestros padres no le inculcan, porque en los colegios se inculcan, porque están debidamente aceptadas en la sociedad, sino que la ética nace de la reflexión que hace uno particularmente y pone en práctica la reflexión sobre las normas morales que se nos son inculcadas. Entonces la moralidad es impuesta desde pequeños y sirve para que podamos vivir en sociedad. En cambio, las normas éticas tienen que ver con la reflexión personal sobre esto. Y además, se acepta que existe un tipo de reflexión ética que se conoce como deontología o ética profesional, en la que nosotros ya no escuchamos solamente nuestra propia conciencia, nuestra reflexión sobre lo que es bueno de hacer o es malo de hacer, lo que es deseable hacer y lo que no es deseable hacer, sino que llega a ser una convención de cierto grupo de personas que tienen algo en común, en este caso que somos dentistas. Entonces la ética profesional no es mi ética profesional, es la ética profesional odontológica. Y eso es la deontología, ¿ya? O ética profesional. Ya no es lo que tengo permitido o no tengo permitido hacer por la ley o por la norma, sino que dentro de eso qué es deseable hacer y qué es repudiable o no deseable hacer. Y ahí tenemos que tener en consideración, así como cuando hablábamos del marco jurídico, teníamos en consideración el lex artis, acá cuando hablamos del marco ético, tenemos que tener en consideración este concepto, el deber de cuidado. Y el deber de cuidado es un término legal, además, no es solamente aplicable a los odontólogos. Y es nuestro deber de actuar con cada uno de nuestros pacientes tal como actuaría una persona razonable. Hasta hace unos años atrás se usaba el término como buen padre de familia en vez de persona razonable. Ahora se refiere a persona razonable porque es más inclusivo, digamos, si no tendría que ser poner buen padre y madre de familia. Pero ¿qué es eso? Depende de la familia, bla, bla. Entonces, como persona razonable, e implica, cuando uno actúa como una persona razonable, que uno es capaz de tomar decisiones razonables y equilibradas. Es para tu ventilador, o sea, tu aire acondicionado. ¿Va a explotar? ¿Coser o electrocutar? No, pero seguimos de nuevo. ¿Cómo prefieres morir? Cocina o electrocutada. Esta vez se voy a Yo igual. porque está mojado. Prefiero morir electrocutar que cocido. Ya. ¿Qué bote prefiero antes que muramos de calor? ¿Lo prendo entonces? Pero si el camino de electrocutar. No vamos a morir. Ahí, Era como esa revista que
vecinos que Así que ya lo usaron. Moralmente reprochable, éticamente aceptable. Bueno, una persona razonable toma decisiones razonadas, obviamente, y equilibradas. Es una persona que se adapta a la situación presente, según va cambiando. Es empático. Genera relaciones saludables, como la médico-paciente o odontólogo-paciente. Y por sobre todas las cosas, que es lo que nos vamos a dirigir más ahora, posee autocontrol. Esa es la definición jurídica, ¿no? Pero si ustedes leen todas esas definiciones, esas características que se le adosan a una persona razonable, que era la misma que se adosaban antes a un buen padre de familia, solo se cambió el nombre, persona razonable, son cualidades que un buen odontólogo debe tener. Persona de salud en general, pero estamos hablando de nosotros. Y es la empatía y el autocontrol los que más nos viene a cuento para lo que estamos conversando ahora, que es el marco ético de acción del odontólogo. Al final, ya que el colega que estaba haciendo la extracción no tenía prohibido para sí hacer esa extracción, e intentarlo puede que no haya sido una mala decisión, ya que él tenía la intención. Pero ¿qué es lo que le falló cuando dijo no nos la uno? El autocontrol. Nadie más lo iba a controlar. Sí, la técnico que hace rato que estaba mirando así como, doctor, llama a la doctora. Doctor, llama a la doctora. Cuando una técnico trabajando con usted diga, doctora, llama a la doctora. O llama a la doctora, usted dígale eso. Porque significa que usted estaba secado. En ese momento la técnico ya se dio cuenta y lo está tratando de ayudar. Bueno, nuestro marco ético tiene sus orígenes en el juramento hipocrático, que todos ustedes van a hacer en un año más, y que hoy por hoy ya se le conoce como la promesa del médico, que la sociedad o la Asociación Mundial de Médicos la ha ido modificando para que la estemos jurando ahí por ser tronante. Y dentro de las promesas que nosotros hacemos, entonces, dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar por el bienestar de mis pacientes, respetar la autonomía, velar al máximo respeto de la salud, ejercer mi profesión con conciencia y dignidad, otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen, compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y de la humanidad toda. Sobre eso no hay leyes, no hay normas, no hay una obligación legal de hacer nada de eso. Es una obligación ética. Una promesa que ustedes hacen cuando se titulan. El documento es el reflejo de la reflexión ética o la deontología sobre el quehacer odontológico en este país es el código de ética del Colegio Cirujano Dental. Creo que no se lo han subido, pero se lo voy a subir. Este es un documento que está bastante bueno en comparación con el que había antes y es un poco largo más. En general los códigos de ética son más cortitos, que son códigos, no tienen que ser con menos reflexión, pero como es un documento que viene a reemplazar algo que estaba muy antiguo, se les justifica que en realidad traten de hacer algo más reflexionado, para que ir acostumbrando a los colegas a reflexionar sobre la marcha. Es un código que tiene que ser respetado por aquellos que estén colegiados, el código del colegio, pero representa a la reflexión ética del gremio y es el punto o el documento que va a revisar, por ejemplo, un tribunal o un juez en caso de que ustedes lleguen a un litigio y el juez quiera saber cómo debería haber actuado usted. No le va a preguntar a usted en su conciencia cómo debe haber actuado, porque claramente usted actuó como le dictó su conciencia. Pero lo que el juez va a querer saber es si usted actuó de acuerdo al código
De nuevo, la ética no es sentido común. La ética no se sabe, no nace uno y tengo mi ética. La ética se aprende. Los códigos son códigos. Son artículos que dicen cómo tienes que actuar. Por lo tanto, no es sentido común simplemente. Hay que conocerlo y hay que saber qué es lo que dice. Como les digo, un poquito largo, pero no tanto. Se los voy a mandar para que lo puedan leer. En el Código de Ética del COLDEN, del Colegio de Dentistas, hay algunos temas que tocan y que se dan indicaciones a los colegas sobre cómo actuar, sobre temas que en verdad están zanjados por la ley, como es la entrega de información del paciente, la confidencialidad de la información, el ejercicio legal de la profesión. Todos esos son temas que en realidad están zanjados por la ley. Lo que les dije recién, que la ética es la reflexión sobre eso en un caso donde no hay ley. No cabe una reflexión ética diferente de lo que dice la norma sobre el ejercicio legal de la profesión. Hay una ley contra el ejercicio profesional, o sea, legal de la profesión, y la reflexión ética de un código no puede ser si es bueno o que sea legal. Es imposible. Eso sea así. ¿Ya? Pero eso es porque, bueno, hay algunos temas que se tocan en este código que no correspondería tocarlos acá, pero igual están. Sin embargo, o a lo mejor la gran mayoría de los temas que están tocados acá son temas que son del ámbito ético. Por lo tanto, está muy bien que hayan reflexionado sobre eso y que ustedes lo puedan revisar. Dice el código que la entrega de servicios profesionales debe ser omitiendo cualquier tipo de discriminación. Y ahí dice una serie de etnia, raza, género, condición sexual, nivel socioeconómico o naturaleza de la patología que presenta el paciente. ¿Qué significa naturaleza de la patología que presenta? Es sencillo. ¿El VIH? ¿O el SIDA? No, la naturaleza de su patología se refiere a el diagnóstico. ¿Es un paciente protésico? ¿Es un paciente endodóntico? Entonces dice el código que no debería ser tampoco diferencia allí. Sin embargo, otros códigos sí lo permiten. Existe, vámonos al mundo real, sacamos del código ética y vamos al mundo real. Como si les decía, más de usted va a salir de acá diciendo no hago prótesis local. ¿Y es lícito o no es lícito? Yo no me voy a hacer prótesis local. Y no tiene que ver solamente con un gusto personal, sino que porque no me salen buenas. Sufro yo, sufro el paciente, sufro para qué voy a sufrir. Yo no estudié para dedicarme a sufrir. ¿Cuántos de ustedes van a hacer ortopediatría y nunca más la vida? Y en otros lugares donde ustedes van a trabajar, van a ver que, no sé, la doctora Ormeño, ella le encantan los cabros chicos, no es especialista, pero le encantan los niños, entonces todos se los mandan a ella. ¿Por qué no? Si a ella le gusta. Y a usted no. Entonces esa imposibilidad o esa indicación que hace el código de que usted no puede hacer una discriminación según patología del paciente no es lo que sucede en el mundo real. Y cuando uno hace la reflexión personal, yo no encuentro mayor argumento para decir, si yo estudio odontología tengo que hacer todas las cosas que me lleguen. Sí, trabajo en la Junta de Ser una misma dentista segura. Si me contrataron en el consultorio para hacer el programa de 60 años, sí, todas las cosas que me lleguen. Pero si estoy trabajando en mi clínica o en una clínica X, si al lado hay un colega que le encanta hacer prótesis y le encanta. ¿Ya? El código de ética del COIDEN se abandera por la libertad del paciente para elegir su tratante. Mundo real. ¿Es aplicable eso? ¿Qué porcentaje de la población chilena se atiende por FONASA?
¿Cuánto? ¿No sabe? 80% de la población chilena se atiende por FONASA y por lo tanto se atiende en los consultorios. ¿Puede un paciente en el consultorio elegir a su dentista? No. El que hay. Entonces, suena muy bien que uno pudiera decir, no, yo me atiendo con este doctor porque este me gusta ahora, pero en la realidad, en la gran mayoría de las personas que viven en este país no pueden ejercer esa libertad. El código dice, en su artículo 41, que cualquiera sea la circunstancia incluida la expresa solicitud de un paciente, un dentista no puede retener a un paciente que le ha sido derivado para hacer un tratamiento. Es decir, que si yo tengo un pacientito y necesito una endodoncia y usted, ¿cómo se llama? La Caterina. La doctora Caterina es endodoncista, así que se lo derivo a ella. Me encanta la endodoncia. Sí. Y la señora Rosa va a atenderse con la doctora Caterina y le encantó la doctora Caterina. Le encantó porque es amorosa, simpática, sensible, bla, bla. Y le dice, me quiero quedar con usted, atendiendo. Según nuestro propio código, nosotros no tendríamos que decirle que no. Vaya y pídale permiso a su tratante, porque la única manera de que se pueda quedar con él es la expresa autorización por escrito del profesional que la derivó. Y la libertad del paciente para elegir su tratante. Entonces, dentro de nuestro mismo código hay algunas contradicciones, sí. No es un código perfecto. ¿Ya? Hay que leerlo, y yo estoy diciendo, esta es la reflexión del gremio, no darle caso, bla, bla, pero también nunca tiene que ver eso sí. Tiene cosas. El código que todavía implica que uno haga la reflexión ética solo. ¿A quién le hago caso? ¿A la libertad del paciente o a la solidaridad o el lealtad conmigo legal? ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que pesa más? Y eso ya es un poco más personal. ¿Sí? Mientras lo colguen, no sé si y nos diga qué hacer. Pero en este caso hace algo así como uno u otro. Hay otras cosas que son bastante interesantes que antes no estaban en la conversación. Pero tampoco había una norma y ahora, después del COVID, sí hay cierta normativa que apoya. Pero antes del COVID, por lo menos en los consultorios, se citaban pacientes cada 10 o 15 minutos. Entonces venía el consultorio 10 15 minutos para recibir al paciente, presentarse, hacerle la anamnesis, hacerle el diagnóstico, generar el plan de tratamiento de su cabeza porque no se le ocurre escribir lo que no alcanza, poner la anestesia, que le tome, hacer el tratamiento, darle la instrucción al paciente, despacharlo todo en 10 minutos. Ahora, gracias a alguna cosa buena que trae el COVID, pura tendencia, pero algunas cosas sí, y una de estas es justamente que se generaron esos protocolos para la cantidad de tiempo que se requieren para que el tiempo atender un paciente como corresponde. Y está muy bien entonces que uno se quiera defender de esa inasistencia del paciente en el modelo público de atención. Se espera, se aspira a un 15% de inasistencia, pero la verdad es que hoy en nuestros servicios de salud, en los hospitales, atención especialista, hay 30 y más porcentaje de no asistencia. Entonces, claro, uno vaya, se siente y dice, pero bueno, si no se toman pacientes me van a quedar sin hacer nada todo el día. Y más todavía cuando uno trabaja particular, porque si uno trabaja en un hospital y no llega ningún paciente, además no vas a cumplir tu meta de alta si no te van a dar el bono. Pero si uno trabaja privado, ni siquiera va a tener. Entonces, la tentación es grande, pero hay que escuchar entonces esta reflexión que se hace en el gremio acerca de la necesidad de darle al paciente el tiempo que requiere para su atención. Otro tema que es muy importante y que tampoco está tocado en ningún reglamento jurídico es la relación entre colegas. Ustedes habrán escuchado cómo funcionan hoy día los megaprestadores. Bueno, se cuentan historias de terror.
de cómo ahora lo que más se utiliza es el sistema de porcentaje, pero el sistema de porcentaje es antiguo y funciona más o menos. Cuando yo empecé a trabajar con porcentaje, dependiendo de lo que uno hacía, en ese tiempo había menos especialistas y todo, pero el porcentaje que me pagaban a mí era entre el 75 y el 60% de lo que pagaba el paciente. Hoy día a ustedes les pagan el 30 o el 25 y de segunda federal izquierda. Entonces es un sistema que en algún momento tuvo su sentido para que la clínica que te acogía compartiera un poco los riesgos contigo, pero hoy en día es básicamente un abuso. Y más allá de eso, de lo mal pagados que estamos en muchas situaciones, tiene que ver con los sistemas que funcionan en estos megaprestadores, que normalmente hay un dentista que tiene alta experiencia y que hace de diagnosticador y genera el plan de tratamiento a todos, y después cada uno de ustedes recibe a ese paciente según el turno, porque usted va los martes y usted va los lunes, entonces este paciente si pide el lunes con usted y si pide martes le toca con usted. Usted no es el tratante del señor Pérez, usted no es la tratante, usted le hizo algo, usted le hizo otra cosa. Y usted lo atiende y cuando ve que ahí le están diciendo que haga una resina, pero usted está viendo que esa pared distal no va a aguantar ninguna resina y dice, mejor una incrustación, no lo puede cambiar. Tiene que pedirle autorización al que hizo el diagnóstico, que es el jefe. Y el jefe le puede decir que no. Entonces, el problema ahí tiene que ver con lo que conversábamos en un principio. Ustedes van a estudiar 6 años para sacar el PNR. ¿Estudiaron 6 años para aprender a poner resinas o aprendieron 6 años para aprender a hacer diagnóstico de resinas y generar planes de tratamiento correspondiente? ¿Qué es lo difícil de estudiar? Porque si ustedes van a ser monitos que tapan muela, les digo que con año y medio está. Más no necesitan. Si el problema, la responsabilidad y lo difícil es analizar el estado de salud del paciente, plantear un plan de tratamiento adecuado con todas las limitaciones económicas, sociales, de salud, de tiempo que plantea cada uno de los pacientes y llegar al mejor tratamiento posible para cada paciente. Eso es lo difícil, por eso esta carrera dura 6 años. No podría durar un poquito menos, pero la parte difícil es esa. No poner escapaduras. Poner escapaduras es fácil. ¿Ya? Entonces, el problema con este tipo de multiprestadores y cómo se lleva hoy la profesión es esa, que no hay un respeto por el trabajo y por la real capacidad profesional del colega que está contratado, ojalá, porque ni siquiera contratado. Y eso es súper importante, que el colegio se empiece a hablar, que nosotros como gremio pertenezcan o no al colegio, pero como gremio lo planteemos y lo defendamos. Y lo mismo con nuestro personal de apoyo, con nuestras técnicos, que es nuestra responsabilidad que ellas estén actualizadas en los conocimientos y no puede depender de si ella tiene o no tiene dinero o tiempo para tomar su curso de rayos, de higiene, de lo que sea. En otros países es una obligación legal de dentista que el técnico en el que trabaja tenga el nivel de conocimiento que requiere para los tratamientos que uno está auxiliando para hacer, Acá no lo es, pero sí es un requerimiento ético que hace el colegio. Que seamos capaces de tener a nuestro personal eficientemente actualizado. Y este es otro tema que también nos toca, ¿no? La actividad sensible. Cuando ustedes van por la calle y les ofrecen un volante, hoy día, bueno, presupuesto quien cobra. Y además les pasan el volantito, presupuesto gratis, y toda esta semana la higiene gratis con la radiografía Mayo, no sé qué, sí. O a 5.000 pesos, que no te cubren ni el par de guantes que tenés. Pero se imaginan ustedes que en una clínica médica salga esta semana diagnóstico de esa enfermedad gratis y además le hacemos una analítica completa por 5.000 pesos. ¿Por qué? ¿En qué momento lo dental se volvió algo tan cosmético?
algo tan como que haga una oferta. No digo que no sea bueno, que la salud pueda ser accesible, la capacidad de entrar a una atención pueda ser accesible para la población que tiene más necesidad económica. El punto acá es el modo, la manera de hacerlo. Y de nuevo, insisto, ustedes estudiaron para hacer el diagnóstico. Y eso es lo que no están cobrando. Y después cobran por hacer esa tapadura que cualquiera en realidad con un poquito de lo podría hacer. Por eso hay tanto dentista que no se titularon, nunca fueron ni siquiera dentistas y lo pueden hacer porque hacer una tapadura es fácil. Más con los materiales que hay ahora que son tan generosos. Lo difícil es saber qué es lo que hay que hacer el paciente. Doctora, esa ley a nosotros significa que nosotros podemos llegar a poner el letrero y no es necesario que yo tenga que estar pagando un permiso para tener ese letrero ahí. Esa es una parte que es el código de ética. No hay ley al respecto. Usted puede hacer lo que quiera, puede contratar al doctor Silva al lado de su. Si le rapte los pacientes, no hay una norma al respecto. Lo que está llamando la atención del colegio al hablar sobre este tema es cómo esto, más allá de que, claro, necesitamos pacientes porque somos muchos y qué sé yo, bla, 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 y el hambre es harta, pero cómo este modo de hacerlo ha ido en desmedro de nosotros. Ahora, el que quiera cobrar un presupuesto, suerte. Y es tu pega. Para eso estamos estudiando. Entonces, el hacerlo así, el generar esto, el permitir que esto suceda, ha generado un detrimento para nosotros. Un detrimento económico y, por qué no decirlo, social también. Si en algún momento nosotros no éramos ni siquiera carrera, éramos una escuela dentro de la Facultad de Medicina, los profesores de la escuela de odontología ni siquiera tenían el título de profesor de la Universidad de Chile, eran los chiquillos que iban y enseñaban. Y se ganó la posibilidad de convertirnos en una carrera universitaria y ganamos un gran prestigio social, con el caso de la alegación alemana, que seguramente lo conocen, y ya lo tiramos fuera. Nos duró 120 años. Entonces hay que, no digo que esté perdido totalmente, pero hay que recuperarlo. Para eso tenemos que actuar como gremio. Si no ponemos todo firme, con uno que siga, nos seguimos todos puestos bajo la rodada. Está esa idea de que somos tantas escuelas de odontología, somos tantos dentistas, pero hay tantos pacientes. Hay más pacientes que todos somos pacientes. Todos somos potenciales pacientes. Hay pega para todos. Que hacerlo bien, para que realmente pueda haber pega para todos. Si no, hay una media pega para todos. Así como en la ley de derechos y deberes del paciente hay sobre todo derechos y unos poquitos deberes, aquí también nos dan unos poquitos derechos, pero hay un par muy importante, porque tenemos derecho a ser tratados con respeto y dignidad por el paciente y por quien le acompaña, y tenemos el derecho a finalizar la relación contractual si perdimos ya la confianza y esa relación se deterioró. Y eso es súper importante, porque no todo paciente tiene que ser atendido a morir. Cuando uno ve que un paciente no anda con nosotros y no se puede trabajar con él, tenemos un derecho de darlo de alta. Eso es algo que muchas veces no hacemos y por no hacerlo, después tenemos una demanda. Porque si él no confía en nosotros, no importa lo que nos pase, va a ser por nosotros. El paciente ya no cree que nosotros seamos buenos profesionales. Por lo tanto, cualquier problema que él tenga va a ser culpa nuestra. Entonces, no solamente por el bien del paciente, que vaya y busque un profesional que realmente pueda confiar, sino que por una necesidad de proteger también nuestro ejercicio profesional. Tenemos derecho a un ejercicio profesional seguro y tranquilo. No tenemos por qué estar sufriendo.
Doctora, pero por ejemplo, si uno, le llega un paciente que uno por X razones o incluso razones personales no quiere atender, que pueda hacerlo dentro del que el tratamiento pero no quiere, uno puede darle de alta y decir, sabes que no quiero, o el paciente igual puede denunciar esa acción de uno, decir no quiero atender. No quiero atenderte porque eres muy flaco, sí, es feo, es feo. Pero siempre está la posibilidad de decirle, sí, es que la higiene sale 89.000 pesos. Para que se como que se vaya. Claro, y se va a ir a atender con la doctora Karina. Y hace dodoncia, pero igual la higiene. ¿Sí? Es una manera de atenderse, igual. No tienes para qué decirle, no, es feo, no me gusta, ándate. Que seguramente te va a llegar. Pero hay maneras de defenderse. Claro. Y cuando uno trabaja en un consultorio y está obligado y qué sé yo, cuando hay una razón que sea objetiva, es decir, porque el paciente te trata mal, porque te mira feo, porque te mira lascivamente, no sé, cualquier cosa que te moleste, tú puedes dar de alta. Porque no te está tratando con respeto y dignidad. Y por lo tanto lo puedes dar de alta. Y ahí va a ser tarea del consultorio, sí. O lo cita con otro paciente en el consultorio, o lo despacha. Y la ley de derechos y deberes del paciente también impone como una hoja de deberes que tiene el paciente es tratar de continuidad y respeto. Por lo tanto, también tiene un apoyo legal, no solo ético, sino que más legal para eso. Lo importante es hacerlo bien. Lo importante es hacerlo bien. Lo vamos a ver al tiro en un caso que les quiero mostrar. Yo normalmente doy un respiro, pero como en 2 viene con sus videos, no les voy a dar ningún respiro para que suceda. Ya. Con lo que hemos conversado acerca de lo que es el marco ético, cuál es el marco jurídico, legal del ejercicio profesional, pensemos en un código de ética, o lo que debería ser tratado en un código de ética. Las condiciones para dar el alta disciplinaria, que es lo que estábamos conversando ahora, es decir, bajo qué condiciones uno podría decir, yo voy a tener que dar el alta y no atenderlo más, es algo que debería ser tratado en un código de ética. O solamente tendría que quedar en el espectro legal. ¿Está todo cubierto o puede cubrirse todo por una ley o reglamento? No, ¿cierto? Entonces, este es un tema que está muy bien que se trate y que se trabaje y hay que hacer una reflexión en el lugar de trabajo o si no personal acerca de cuáles podrían ser esas condiciones para que yo diga yo no lo puedo seguir. Porque no hay una regla, norma, ley que pueda decir si el paciente te hace así, si el paciente te hace así, si el paciente... Imposible. Entonces, tiene que quedar un espacio de reflexión. Está, como les decía, montado la base que es la ley de derechos y deberes del paciente, que dice que deben tratarlo con dignidad y respeto, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que es falta de respeto para cada uno? Entonces, esa es una reflexión que sí hay que hacer aparte. Sobre los protocolos de tratamiento, ¿de qué ámbito es? ¿Es una cosa que debería tratarse en un código de ética? No, ¿cierto? Porque el protocolo de tratamiento es un clínico. Tiene que ver con la lex artis, es decir, con el ámbito jurídico, legal. Así que eso no va en un código de ética, aunque algunos lo tengan de repente, pero no va. La modalidad de trabajo con los colegas. Basta con lo que nos dice el código de laboral y con las leyes que existen al respecto, con la ley de contrato honorario, o hay un espacio para la reflexión que corresponde hacer. ¿Sí? ¿Dice usted? ¿Sí? Todo sí. Es verdad, porque a pesar de que ojalá no me tocara por honorario, ni eso hace los patúos, porque hace como no es mi socio, yo le paso con la consulta un rato y usted hace, ni siquiera tenemos contrato honorario, no tenemos ningún derecho adquirido y eso no puede ser, no debería ser. Las clínicas muchas veces no son de propiedad de un dentista, pero lamentablemente muchas veces sí, y son los mismos dentistas los que abusan de sus colegas. Es más feo todavía. No sean ustedes así. Defensa del derecho a la salud.
el gremio o nosotros tenemos una posición básicamente política acerca de el derecho al componente oral de la salud, en este caso nos correspondería a nosotros. ¿Es algo que debería estar en un código de ética profesional o es algo personal? Yo imagino que ustedes en las noticias ven que hay, sobre todo los médicos, un gremio superpoderoso, que tienen una opinión política de todo, de lo que pregunten. No solamente opina de medicina, sino que opina de todo. Y así, un poco más relajado, por supuesto, sino que más bien ya en el ámbito médico, las matronas, las enfermeras, matrones y enfermeros, esos gremios son súper opinantes. Entonces uno en un hospital quiere hacer que las enfermeras hagan 2 horas más y no se enoja la enfermera de que le tocó, ni se enoja la enfermera de ese hospital, el gremio se le va a enojar. Y dice, no, con mis enfermeras no. Pero eso pasa con los dentistas. Ojalá. Ahora ha ido pasando un poquitito más. Por ejemplo, en la comisión que se generó inicialmente para reformar los artículos sobre cuáles son los ámbitos de acción de los profesionales de la salud, no habían dentistas en el inicial. Es decir, que iban los médicos iban a decidir lo que nosotros podíamos o no podíamos hacer. ¿Qué es lo que había pasado antes, obviamente, y qué es lo que pasó con el reglamento de consentimiento informado? No me escribió ninguno. Vamos, cuando ustedes lo lean y la próxima clase vamos a revisar qué problema trajo que no hubo ningún dentista. Afortunadamente el colegio ahora está un poquito más activo, se dio cuenta de esto cuando se lanzó y se dijo, esta es la comisión, y dijeron, no, si los dentistas no. Y se hizo una conversación con MinSal, una reclamación en verdad, se buscó al par de colegas dentistas que están en el Congreso y finalmente el nuevo comité incluye dentistas. No en la misma proporción, pero por lo menos hay dentistas ahí diciendo, oye, defendiendo qué es lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Y uno piensa de repente, bueno, porque ellos hacen como que los médicos lo saben todo. Pero a mí me ha pasado en el hospital donde yo trabajo que mi jefe, que es médico, me ha dicho, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Médicos odontólogos? No, pues cirujano dentista. No tengo ni idea, sin nada. Nosotros somos nada para ellos. Pero sin embargo, ellos obviamente quieren tener la potestad de decir qué es lo que nosotros hacemos, porque es lo que ellos no quieren hacer. Eso no es para hacer. Si nosotros nos ponemos las pilas. Y lo mismo pasa con el derecho a la salud. No se ha defendido debidamente en este país el derecho al componente oral de la salud porque lo que lo defienden son los médicos. No hay un dentista diciendo, hey, necesito más sillones, necesito más dentistas en el sistema público. Así que es un tema que puede sonar de repente muy político, pero que tiene que ver con la defensa de la profesión, que es lo que nos corresponde hacer como gremio. Y por último, los valores de arancel referencial. ¿Cuánto puedo cobrar para hacer tal cosa? ¿Será algo ético? Las UCOs, Diana. El colegio de cirujanos tenía un arancel referencial, pero no lo tenía en su código de ética. Era una sugerencia, es un tema más comercial. Se puede cobrar lo que quiera en este país. ¿Sí? Entonces, los valores referenciales pueden ser una guía que pueden dar a colegas vinculados o qué sé yo, pero no es un tema para tratar en un código de ética, es otra cosa. Así que ahí se va un poco más dibujando qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Cuando ustedes digan la norma o no hay norma, o la norma que existe no me alcanza para poder terminar mi reflexión y saber qué es lo que tengo que hacer, entonces eso requiere reflexión ética y por lo tanto que esté contenido en un código de ética. Lean yo se los voy a mandar.
y lean, no se sienten y lean de una, porque es muy largo, pero váyanlo leyendo porque es parte básicamente del conocimiento que puede ser aplicado a favor de ustedes o contra ustedes en el caso de una querella o una denuncia por parte de esas. Y además que les sirve a ustedes para ir practicando su propia reflexión ética, que a veces es bueno. Les voy a mostrar un caso para que lo analicemos y vamos soltando la pluma en cuanto a lo que se refiere a aplicar en la vida real el marco jurídico y ético en nuestro ejercicio. Este es un paciente que fue a un multiplicador, estábamos pelando recién, a ponerse un implante. Se le había fracturado un mular y se fue a hacer la 4-6. Y la recibió una implantóloga que le indicó y le realizó la cirugía con el protocolo quirúrgico sin novedad y un manejo farmacológico habitual. No se lo pongo ahí para no latearlo, pero créanme porque yo lo vi, lo revisé. Bien, ahí básicamente no había problema. Era un diente que estaba en boca cuando llegó el paciente, lo sacó la colega y le puso su implante. On day. Así que pero obviamente algo pasó porque si no, no se extrae. Pasó que el paciente se quejó al día siguiente, no tenía control, pero se quejó, apareció y se quejó de que estaba con la cara inflamada, que tenía una hemorragia y que le dolía mucho. Y la colega lo revisó y consideró que eran molestias normales, es decir, que estaba inflamado, pero no exageradamente, que tenía un poco de sangrado, pero no más de lo que uno podría esperar en una cirugía después de 24 horas. Y le indicó el manejo del dolor con las AINES que ella tenía, pero además le metió un opiácido de rescate ya para que no. Y 3 días después de la cirugía, o sea, 2 días después de la primera consulta, que el paciente ya tenía su control, se volvió a presentar y se quejó de que todavía le dolía demasiado, que no podía dormir, que no podía comer, que no podía vivir. Y la colega le volvió a explicar que era normal, tenía que aguantar un poco, pero el paciente no fue demasiado cortés con la colega y la colega le dijo que si le parecía que podía buscar otro médico. No me crea a mí, vaya y pregunte a alguien. Y el paciente así lo hizo. Y entramos a la sección de no me ayudó tanto colega. Porque el paciente consultó con otro patólogo del mismo multiprestado, básicamente de la puerta al lado, el toc. Y el colega lo recibió, le dijo que efectivamente su implante tenía un problema y que él lo iba a atender, pero no en el multiprestador, sino que lo mandó a su clínica privada. Lo voy a atender en mi consulta. Y la cara de la colega. Y el segundo implantólogo le sacó el implante que le había puesto la colega hace 3 días, el 4º día, y le repitió la cirugía, le volvió a poner el implante, usando el injerto, porque ya había perdido su hueso cuando le había hecho el primero. Y tras esta segunda cirugía, el paciente reclamó inflamación, reclamó de nuevo dolor intenso y reclamó también un adormecimiento en mentón y labio. ¿Cómo se llama eso? Parestesia. Se llama karma, colegas. Se llama karma. Sí, se llama parestesia o hipostesia. Pero esto fue karma. Y el colega, el implantólogo varón, le indica iniciar el tratamiento habitual, ustedes saben, con láser de baja y el
bla. Y después del tiempo habitual, 3 meses, creo que fue un poquito más en este caso, pero se realizó la realización protésica gracias. Estamos dejando la embarrada. ¿Y si movemos el mueble? Para que caiga al suelo. Bueno, pero eso es nuestra vida. Ya. Así fue como sucedió. Pero la trama se complica. Entonces, no estamos viendo este caso, creo que es una denuncia, una demanda. A los 2 años de la cirugía, que parece que fueron como 5 o 6 días de diferencia, el paciente reclama que la hipotesia continúa y demanda a los 2 profesionales por mala praxis. Activo, aquí vayan los 2 todo lo que creo. El paciente alega que la implantóloga se equivocó en la cirugía, la primera, que le puso mal su implante y que lo derivó para solucionar el problema y que al derivarlo el otro se equivocó y por lo tanto ella también tiene la culpa, porque si lo hubiese hecho bien desde un principio, él no habría tenido que ir a atenderse con alguien más que lo dejó hipotesis. Y al implantólogo obviamente le reclama la hipotesis. Bien demandado los 2. Adelante. Vamos a resolver los casos. ¿Qué hora es? ¿Ya? Ya. Hubo una demanda, por lo tanto, escucharemos ahora las versiones de los colegas. La infectóloga, que decía que ella no se había equivocado, que ella no derivó al paciente, sino que el paciente la abandonó. Así que no es su responsabilidad nada. Y el implantólogo indica que él reoperó porque el ángulo del implante no era el adecuado y que efectivamente se había producido esta complicación, esta hipotesia, no lo negó, pero que había sido superada después de 3 meses de tratamiento habitual y que esta demanda se había producido cuando él, el dentista, le pidió al paciente que terminara de pagar el tratamiento. Él dijo, ¿qué? Bueno, ahí para que ustedes vean el cambio de angulación que le hizo. Serán 5. Bueno, sí, pero eso ya es una decisión clínica y eso lo vio un perito clínico. A mí me tocó verlo, la parte médico. Ya, pensemos, analicemos el conflicto. ¿Qué pasó acá? ¿Hicieron algo mal alguno de los colegas? Yo creo que la falta de comunicación que tuvieron entre ellos, de quizás haber llevado algún tratamiento en conjunto o resolver la problemática de manera conjunta en vez de estar como perjudicando, porque como que hizo quedar mal a la doctora anterior que no atendió. La doctora nunca supo que el paciente se estaba atendiendo con el otro colega. No supo, no le avisó, nada. Y en ese sentido, la colega podría haber hecho algo mejor que lo que hizo. Haber dejado por escrito, tal vez, que el paciente se le dio la opción, no siguió yendo, que quedara constancia de que el paciente se fue antes de seguir el tratamiento, terminarlo de buena forma. Muy bien, habíamos hablado recién de las condiciones o de cuándo podíamos dar nosotros una alta administrativa o una alta disciplinaria en este caso. Porque lo que pasó en este caso fue que cuando estaban discutiendo, el paciente estaba sensible, le dolía. Era la primera cirugía grande que se había hecho, no había perdido dientes en general, estaba bien afectado y tenía su carácter también, me parece. El problema fue que al estar conversando con la colega, cuando ella le insistía, es que esto es normal, yo creo que a lo mejor usted está exagerando, quizá como se lo dijo también.
Y el paciente le dijo, bueno, esto me pasa por haberme atendido con una mujer. Y por eso es que la colega le dijo, ¿ah, sí? Entonces vayan a empezar con un no. Pero tampoco el vecino le hizo la ficha de derivación, si como deriva. No ¿No sé. puede decir que la derivó? Efectivamente no lo derivó, pero entonces ¿qué le faltó haber hecho? Haber anotado y haber hecho efectivamente la derivación. Porque ella dice en su defensa, no, si yo nunca la derivé. Y es como, y entonces tenía un paciente que tenía un implante puesto ahí y lo perdió de vista. Y no le hizo seguimiento. Y no lo hizo. Entonces, si la colega se hubiese preocupado, porque como les decía recién, que ella nunca supo que el paciente estaba teniendo con el problema. Pero si la colega se hubiese preocupado, ¿y qué pasó con el escenario que operé? Por más pesado que sea. Doctores, y si estaban trabajando en un mega prestador, ellos no ven esa parte así como control, seguimiento. Pues me voy a atender puntualmente y se ve. Si el paciente no pedía hora, no le daban hora. Entonces el paciente no fue a pedir hora porque el colega se lo llevó a su consulta y a la colega le dijo váyase de mi lista, pero no hizo lo que tendría que haber hecho, que es o lo derivo efectivamente, o lo doy la alta administrativa o le hago el seguimiento. Porque si no, ella tuvo suerte de que el paciente efectivamente se puede atender con alguien más, pero si el paciente se va calmado a su casa, se queda con el fierro metido ahí para siempre. Y el colega, el segundo implantólogo. Además de que tendría que haber hablado con la colega. ¿Qué otra falta, administrativa o ética? Hizo de permiso que necesitaban para poder aceptar al paciente de otro colegio. Ah, sí, claro. La cara que me puso la coleguita acá, donde le dije. Lo recibió y lo iba a atender, pero en su consulta privada. Pero era un paciente de consulta privada. Estaba consultando con él en forma privada. Y ese fue el conflicto que tuvieron al final, porque cuando el doctor le quiso terminar de cobrar lo que le debía, el paciente dijo, pero si yo ya pagué. Porque la había pagado, efectivamente. Pero en el momento. Y como el doctor le explicó que este era otro tratamiento, que tenía que hacer todo de nuevo, entonces el paciente quedó con la idea de que su plata era la misma. Entonces se quiso pasar de listo y le salió el que problema. Hay hartas normas entonces que son conocidas, las revisamos y las vamos a seguir revisando la otra vez cuando veamos la próxima clase, cuando veamos el libro de deberes. Pero también, y para eso en este caso, para que tengan súper claro que la reflexión ética y el comportamiento que uno tenga es el que abarca muchas veces y el que genera muchas veces conflictos con los pacientes. Puede llevar a una demanda, que es una situación que habría sido tan sencilla si cuando tocó la puerta al lado del paciente, el colega se hubiese levantado y hubiese ido, colega, ¿qué pasó? Conversé. Doctor, ¿y qué pasa al final? Bueno, yo en general los casos que hago no siempre me preocupo de igual qué pasó, porque trato de ser bastante imparcial. A veces sí me avisan, a veces me han llegado incluso llamadas a los colegas o florcitas para haberlos defendido, pero uno como perito lo que da es una opinión imparcial, entonces no debería ser uno el interesado y pasó, ganamos, porque yo no te estoy defendiendo porque quiero ganar, no quiero porque estoy diciendo esto es lo que pasa. Entonces yo en general no sé por qué pasa. Ya, pero este caso estaba ganado, se estaba publiciteando. Pues. Ya, pero eso. Los dejo para que puedan ver sus Un videos. aplauso para la doctora. Parece que se lo merece. Aprovecho, les tomo lista muy rapidito. Creo que ha faltado solamente uno de ustedes, ¿no es cierto? Álvaro. Álvaro.
Solo Álvaro Navarrete, ¿no es cierto? Pues son 15 ustedes. Somos 16. No, yo aquí en el listado tengo 15. De hecho, el otro día vinieron 15. Bueno, vamos a ver muy rapidito los vídeos que me enviaron. ¿Sí? A mí me cargó que se puso las fotos. Pero no vi el video final. Yo lo vi el video. No, pero yo sí, por eso puse las fotos. ¿Cómo? Sí, es que ahí están los problemas. ¿Le pasa? Pero está medianamente solucionado, pero pasa. No es como que haya pasado por primera vez. No, suele pasar seguido. No. A ver los vídeos. Bueno, fueron cuatro vídeos. Ahí está. Fueron 4 vídeos, muy buenos los 4. Más que nada para que conozcan un poquito de lo que son estas personas, ¿no es cierto? El grupo 1 creo que era Lester Lance. A ver si lo puedo descargando porque... Hay un vídeo que me enviaron que pesa como 180 megas. Yo creo que ni Blanca ni le pesa tanto. Ay, de nosotros empezaba así un video. ¿Quién fue Lester Lance? Lester Lance fue un destacado odontólogo estadounidense. Este nació el 17 de febrero de 1924 y falleció el 6 de febrero de 1996. Fue sepultado en el Fairview Cemetery en West Hartford, Connecticut. Es reconocido por su contribución en el campo de la odontología forense, donde desarrolló la ciencia de examinar los dientes, estructuras dentales y marcas de mordeduras para que éstas pudieran presentarse como evidencia legal en casos de asesinato u otros. ¿Cuáles fueron sus contribuciones a la odontología legal y forense? Junto con su esposa, Phyllis Carlson, coescribió el primer libro estadounidense de la odontología forense, el Manual para la Identificación Dental, sentando las bases para esta disciplina en el país. Durante más de 20 años dirigió la Brigada de Desastres Dentales de la Asociación Dental Estatal, un grupo de dentistas que utilizaban los dentales para identificar a las víctimas de desastres masivos. También fue miembro fundador de la American Board of Forensic Odontology, una asociación dedicada a establecer estándares y certificar a profesionales en el ámbito de la odontología forense. Debido a esto, la APFO otorga el Lester Lance Award a profesionales que han realizado contribuciones significativas en este campo. Además, fue consultor en la oficina de médico forense. Pasemos a ver algunos casos. En 1973 se convirtió en el primer dentista forense en usar una orden de registro para examinar la boca de un sospechoso en busca de pruebas. En Estados Unidos, en 1973, Richard Milone fue condenado por el asesinato de una niña de 14 años, después de que el doctor Lance hiciera moldes de yeso de los dientes del sospechoso y los comparara con una marca de mordedura en el punto de la niña. Este caso es conocido como la batalla de los peritos, que tuvo a 11 odontólogos involucrados. Sin duda, Lester Lance fue un prócer de la odontología forense y un maestro en este ámbito. ¿Quién fue? Bien. No sé si el grupo quiere hacer algún comentario. Sí, una cosa. Habíamos encontrado una página que mencionaba que él estaba involucrado como el acto de la muerte de Hitler. Pero la verdad nunca nos cargó la página. Sí, era como un besito de Facebook. Claro. Que no habían encontrado como los rastros así como de después pequeña muerte y todo. Yo creo que él formó parte, junto con Lowell Levine, del equipo que hizo la identificación de restos, porque estaba la duda si al día de hoy, seguramente lo habrán escuchado,
si los restos de Hitler realmente pertenecían a Hitler o no. Y hasta, bueno, él creo que formó parte de ese grupo junto con Lowell Levin. Sí, de hecho era una página de Estados Unidos, pero nunca nos cargó. Nos tratamos de meter de varias formas. Sí, lo que pasa, miren, con todo el tema de los hackeos institucionales y todo, hay muchos servicios de streaming incluso que están bloqueados a IPs de aquí de Latinoamérica, ¿sí? Yo ahí tengo varios documentos descargados, por ejemplo, del FBI, y tuve que meterme en Tor, en una que te va de ahí las IP y todo, y los puedo descargar. ¿Un VPN? ¿Por un VPN? ¿Cómo? ¿Un VPN? Exactamente, para poder entrar a esos documentos. Pero igual hay mucha publicación sobre esto. Incluso les digo más, ese primer libro en los Estados Unidos es un libro súper interesante. Y de hecho, ¿por qué me vino Lester Lance? Lo compré al libro en eBay, salió no sé si 15 lucas, una cosa así. Está fantástico. Yo tengo una opinión bastante formada de los investigadores en general, de los años 60, 70, 80. Eran muy intuitivos, muy artesanales para muchas cosas, pasaban muchas horas en laboratorios y realmente los libros valen oro, las cosas que ellos publicaban valen oro. En aquella época los libros tenían un poder especial, hoy es mucho más fácil acceder a un libro. Y el otro tema es que Lance también pertenecía a las policías, o sea, no era un académico exclusivamente, era una persona con mucha experiencia de campo. El libro que tiene realmente es espectacular, hay casos que están muy buenos, que hoy desafortunadamente hay muchos odontólogos forenses que, como decía un amigo mío, son legistas porque la ven de lejos, legistas con J nomás, porque en su vida han trabajado en el ámbito, en el área, lo que sea. Pero bueno, me pareció interesante porque hay incluso hasta una técnica de Lance de autopsia bucal, de acceso bucal, que durante muchos años fue una propuesta reconocida a nivel mundial para poder hacer la entrada de esa cavidad en incinerado, si mal no recuerdo. Así que, ¿merece o no merece un aplauso el grupo número 1? ¿Sí? Bien. Creo que el grupo número 2 era Helen James. ¿Puede ser? Esperen que me dé el momento de soy acá. Bueno, vamos a Helen James. Buenas tardes, hoy les hablaremos sobre la doctora Helen James. ¿Quién es? Helen James es originaria de Nueva Zelanda, licenciada en cirugía dental y diplomada en odontología forense por la Universidad de Adelaide. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como asistente dental, odontóloga privada, asistente de cirugía, odontóloga forense, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Adelaide y también como editora del Journal of Forensic Odontostomatology hasta el año 2007. Actualmente es directora de la Unidad de Odontología Forense de la Universidad de Adelaide. Helen James ha sido una figura clave de la educación en odontología forense. Imparte clases tanto a estudiantes de pregrado y posgrado, como a científicos forenses y oficiales de policía. A lo largo de más de 20 años ha colaborado con el Forense de Australia Meridional y los departamentos de policía de Australia Meridional y del Territorio del Norte en casos de identificación humana y análisis de marcas de mordeduras. Una de sus contribuciones más destacables fue su participación en la identificación de víctimas de desastres tras el tsunami del Océano Índico en 2004. A través del sistema DDI, la doctora Helen James y el resto del equipo coordinado por Interpol utilizaron este sistema para la identificación de víctimas mediante muestras biológicas y la comparación de restos dentales con registros de personas desaparecidas.
Por esta labor, la doctora Helen James recibió la medalla de servicio militar. Además, su experiencia en la odontología forense fue clave en la identificación de víctimas de los incendios forestales en Victoria, Australia, en 2009, donde utilizó sus conocimientos para la identificación de personas fallecidas. A lo largo de su carrera, también ha sido fundamental en la identificación de víctimas a través de implantes, ya que esto representa una herramienta valiosa debido a su capacidad para resistir altas temperaturas. Silvia cuenta con una amplia experiencia de 20 años en asuntos legales relacionados con casos de odontología forense, incluyendo desastres estatales, nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera ha demostrado un fuerte compromiso con la formación de futuros odontólogos forenses, y su experiencia ha tenido un impacto duradero en la evolución de esta disciplina. Ha sido una de las figuras más influyentes de la odontología forense, no solo por su dedicación profesional y práctica, sino también por su inalcanzable trabajo educativo, dejando una huella importante en el campo de la identificación humana y la criminología forense. Muy bien. ¿Algún comentario por parte del grupo número 2? Sí. Primero, en el diccionario de semítico, los datos que se compararon estaban en registro, o sea, en una base de datos internacional. No solamente fue un país el afectado. Y segundo, no encontramos mucha información sobre los incendios forestales, pero también se hablaba de la participación en un informe para prevenir estos desastres y ver el costo humano que tuvo. Eso más que nada. Bien. Miren, yo tuve oportunidad de intercambiar muchos correos en algún momento con la doctora Helen James. Ella de hecho me compartió documentos del Journal of Forensic Odontostomatology, la revista de la IOFOS, que es la asociación global. Y una persona súper gentil, súper dedicada. Luego yo recibí un poco la información desde otro lado. Ella no solo lideró el equipo de identificación de víctimas que fue al tsunami, el equipo australiano, sino que, vale la pena mencionar esto, fue el primer equipo en llegar y fue el último en irse. Ellos de alguna manera marcaron el estándar. ¿Y por qué la quiero mencionar a ella? Porque ella es probablemente una de las últimas que vienen de una camada de odontólogos forenses y odontólogas forenses tremendos de Australia, que se inició allá en los años 70, 80 con el doctor Kenneth Brown, y que de a poquito fueron abriendo, que reflotaron la Sociedad Australiana de Odontología Forense, y es uno de los pocos países, de hecho son solo 2 países que tienen formalmente equipos de investigación en la escena y todo. Ellos han trabajado muchísimo. Y lo del tema de los incendios, Australia periódicamente, cada 5 años, 10 años, tienen incendios masivos, porque no es incendio. Allá los incendios son en serio, muere cualquier cantidad de ganado, muere cualquier cantidad de personas, y ellos son los que de alguna manera, ella y otra persona que trabaja con ella, que es el doctor John Barqueta, trabajan o han propuesto protocolos incluso para levantamiento de restos humanos y de dientes en la escena de carbonizaciones, porque el carbonizado no es un bife que se quemó y listo. Generalmente por las altas temperaturas se producen estallidos craneales, producen ruptura de dientes, hay fragmentos por todos lados, y usualmente las personas que no son odontólogos no participan, no saben levantarlo. Ellos han promovido ese trabajo. Por eso les digo, Australia siempre ha marcado un poco un estándar altísimo en esto. Lo que dicho sea de paso, voy a ver si les comparto en el grupo de WhatsApp una invitación que recibí de Panacea. Panacea es una empresa, podríamos decir así, española, pero que coordinan mucho con Europa. Ellos van a traer van a presentar un odontólogo forense, el doctor Ashish Acharya, de India. Eso creo que va a ser pasado mañana, este jueves, a las 12 de hecho. Él se formó en Adelaida, él se formó con toda esta gente, él los conoce a todos. Y todos estos comentarios que les hago yo al margen son comentarios que él me ha hecho personalmente, porque India hoy ha tenido un desarrollo importante, le falta todavía un poco, pero han tenido un desarrollo importante gracias
a la influencia y ese contacto con Australia. La historia, podemos decir, sigue un poquito para atrás. ¿Cómo se formó Australia? Gracias a la visita del doctor Gustav Gustafsson allá en los 70, 80, que a su vez se formó, bueno, esto es una bola de nieve, ¿no es cierto? Nosotros aquí nos formamos solitos, gracias a la obra de Próceres, los comentamos la semana pasada, ¿no es cierto? El doctor Valenzuela Basterrica y fundamentalmente el doctor Sioca. Así que me parece sumamente loable lo que ha hecho Australia, lo que sigue haciendo, y hoy, si tienen la posibilidad de formarse a un nivel de posgrado, por ejemplo, si tienen la posibilidad de ir a Australia, sería un golazo, porque ellos realmente marcan un estándar y, como bien mencionaron, han sido reconocidos mundialmente por las tareas hechas en el tsunami en el Océano Índico. Así que, muy bien. Ahora sí, creo que merecen el aplauso, ¿no es cierto? Bien, ahora creo que viene Bernitz. Esperen un segundito. Acá está. Se licenció en medicina en el año 1978 y luego obtuvo su magíster en patología oral en 1996 y un diploma en odontología forense en 1998, ambos con honores. En 2004 completó su doctorado con una investigación pionera sobre la individualización de características dentales en los 12 dientes anteriores, demostrando que sus características pueden ser únicas en cada individuo. Su estudio mejoró la precisión de la identificación forense mediante registros dentales. Bernitz ha revolucionado la odontología forense en varias áreas clave. Desarrolló técnicas avanzadas para el estudio de mordeduras humanas, utilizadas en investigaciones criminales y desastres masivos. Ha escrito sobre el tema en libros de referencia, como la Enciclopedia de Medicina Forense y Legal y manuales de la Organización Internacional de Odontostomatología Forense. Como presidente de la Organización Internacional de Odontostomatología Forense entre el 2005 y 2011, Bernitz impulsó la creación de protocolos internacionales para la identificación forense, buscando unificar métodos y mejorar la precisión de las identificaciones. Su trabajo ha sido clave en la identificación de cuerpos calcinados, demostrando cómo los registros dentales pueden ser más eficaces que el ADN en estos casos. Ha testificado en casos judiciales, donde el análisis forense dental ha sido determinante para la resolución de crímenes. Con más de 74 artículos científicos y 5 capítulos en libros especializados, Hermann Bernitz no solo ha dejado su marca en la academia, sino también en la práctica forense a nivel mundial. Ha enseñado en los 5 continentes y su trabajo sigue influyendo en nuevas generaciones de odontólogos forenses. Sin duda, el Dr. Hermann Bernitz ha cambiado la odontología forense para siempre, asegurando que la ciencia dental siga siendo una herramienta esencial en la justicia y la identificación humana. Bien, el doctor Bernitz vino a Sudamérica, me lo recuerdas por ahí, Lila, de haber sido año 2013, 2014, estuvo en Brasil. De hecho, Alan Brimstam tiene la foto con él, ¿no? Se tomó fotos con todo un colega argentino. Él ha sido uno de los principales propulsores de la globalización. Ustedes piensen que viene de Sudáfrica, un país que tradicionalmente, por el hecho de estar en África, como que viene un poco a la cola de todo esto, y él llegó a presidir a la IOFOS, que es la asociación global, la Asociación Internacional de Odontología Forense. Él tiene un carácter bastante especial. Yo recuerdo todavía una asamblea que participamos ahí de IOFOS, y él la hizo vía Zoom, estábamos en plena pandemia, con una barba larga, así estaba, probablemente por la misma pandemia y demás.
desde su casa en Sudáfrica y se veía ahí mismo, él lo mostraba de hecho con la cámara, hay una jirafa, hay unos elefantes y no sé qué cuestión, o sea, él lo mostraba como algo exótico que mostraba también un poco su carácter, ¿no? Particularmente me gusta mucho la línea de trabajo porque él es uno de los principales defensores también de que los odontólogos tienen que estar en morgue. Él ha tenido una discusión y pelea a muerte con muchos médicos porque hay signos orales, él trabaja mucho el tema de la protrusión lingual en asfixias, por ejemplo, tiene papers muy potentes sobre eso y de hecho si después se animan y lo buscan en PubMed se van a encontrar con intercambios epistolares en donde él publicó el artículo y aparece un médico diciéndole que usted publicó una porquería. Y él aparece con una respuesta diciéndole no, la porquería es usted porque esto tiene esta demostración. Y vuelve a aparecer otro, son como 10 correos entre uno y otro, parece realmente de conventillo, pero muy potente, muy justificado, con una tremenda base científica y nadie pudo replicar finalmente lo que él estaba aseverando con una experiencia de campo potentísima. Entonces, creo que vale la pena citarlo, vale la pena mencionarlo, viene de Sudáfrica, uno a veces se queda con los países tradicionales en esto y realmente él ha marcado un pic. De hecho, creo que si no es el único país en África que ha avanzado un poco en el ámbito de la odontología forense, me parece que está, bueno, Egipto puede que haya avanzado algo también, pero en general Sudáfrica marca el estándar africano de la disciplina, ¿no? ¿Merecen el aplauso también? Vamos al último, cortito. Oren Kaiser Nielsen. Soren Kaiser Nielsen. ¿Quién fue este personaje? Fue un odontólogo forense área reconocido por sus importantes contribuciones al análisis de lesiones y la identificación de restos humanos. Desarrolló técnicas innovadoras basadas en la comparación de características dentales en lo que se convirtió en un pilar fundamental en la investigación forense. En la figura 1 podemos observar su libro. Contribuciones clave. Se destacó por perfeccionar los métodos de identificación de individuos a través de registros dentales, especialmente en casos donde los restos estaban severamente deteriorados. Jugó un papel crucial en la estandarización de las técnicas odontológicas forenses, promoviendo la odontología como una herramienta esencial para la resolución de crímenes y desastres masivos, contribuyendo también además a la formación de profesionales en este campo. En la figura 2 y 3 podemos observar uno de sus métodos de investigación. ¿En qué consiste el sistema de identificación dentaria? Soren Kaiser Nielsen diseñó un sistema de identificación dentaria con el objetivo de poder identificar a quién pertenecen los restos humanos basándose en sus dientes, jugando un papel clave en situaciones de catástrofes naturales, accidentes o investigaciones forenses. Su sistema consiste en 4 puntos. El primero es clasificar y numerar los dientes, con un método sistemático basándose en la morfología dental y su ubicación en boca, lo que permite distinguir y comparar los dientes de una persona, observando sus características específicas de cada diente. El punto 2 habla de un examen de características. ¿Qué quiere decir esto? Se observan detalles de formas, desgaste y anomalías dentales basándose en los tratamientos de sangre que tuvo anteriormente. El punto 3 habla de una comparación. Se empiezan a buscar características únicas más la comparación con los registros dentales que existen. Y finalmente, se lleva a cabo la identificación forense con todos los pasos previos. Se lleva a cabo la identificación gracias a patrones únicos encontrados en los restos. ¿Cuál fue el impacto que tiene este método en desastres naturales y catástrofes? El primero, aclarar que sin duda el sistema de identificación de Soren cobra gran importancia a la hora de identificar víctimas en desastres naturales o catástrofes cuando no se pueden llevar a cabo la identificación a través del método convencional, que vendría siendo las huellas dactilares o ADN por el estado de los propios cuerpos. Esto se logra llevar a cabo porque los dientes presentan una estructura con una gran resistencia que se mantiene a diferentes climas o contextos, como incendios, inundaciones, incluso se conservan con el cuerpo ya presenta una descomposición avanzada. Además, logra hacer una identificación precisa y muy útil en situaciones de terremotos, incendios, accidentes en donde hay centenares de personas y por ende se necesitan identificar los cuerpos rápidamente y gracias a las características dentales y tratamientos previos que son exclusivas en cada persona.
Además debemos considerar la geografía de Chile, que básicamente hacen que la catástrofe con mayor frecuencia que se produce son los terremotos y por consecutivo de los tsunamis. Bueno, con respecto al legado, se observan diversos reconocimientos. El primero, desarrollo de la identificación odontológica, sistema de identificación dental, contribuciones a la odontología forense como disciplina, identificación de víctimas de catástrofes y investigaciones y publicaciones. Dentro de sus colaboraciones vamos a destacar la técnica de autopsia oral postulada por él. ¿En qué consiste? Se realiza una primera incisión en forma de herradura a una distancia de 2 a 3 centímetros por debajo de la base de la mandíbula, como lo explica la figura 5. Este corte recorre todo el cuerpo mandibular y el borde posterior de la rama ascendente hasta descubrir la totalidad del hueso. Este autor recomienda la extracción de la mandíbula, para lo cual se deberán cortar los músculos y ligamentos de la zona mediante una sección horizontal a nivel de la rama mandibular, a la altura de los bordes oclusales de los terceros molares. Posteriormente se va disecando formando un colgajo de tejido que puede elevarse y permitir exponer los dientes de la arcada superior. Se ha descrito una variante de este procedimiento denominado inframandibular baja, como lo indica la figura número 6. El colgajo puede recaerse después, preservando el aspecto facial. Finalmente, para terminar, debemos reconocer que el legado de Soren Kaiser-Nielsen continúa inspirando y cimentando los pasos de la odontología forense en la búsqueda de la verdad y la justicia. Muy bien. No sé si el grupo quiere hacer algún comentario. Muy rapidito. Kaiser-Nielsen representa un poco a la tremenda escuela escandinava. Tenemos también ahí a Gustafsson, tenemos también ahí a Ferdinand Strom, gente que tuvo increíbles aportes. Hace poquito tuvimos aquí en Pucón a otra de esas personas, algunos de los que van quedando de esa tremenda escuela, que fue Solheim, profesor noruego, lo tuvimos el año pasado, quien de hecho mostró un caso donde trabajó codo a codo con Kaiser-Nielsen. Un hombre que tiene, ¿cuántos años tiene ya? Tú tienes 74, creo que tiene. Sí. Bueno, lo tuvimos el año pasado aquí, anduvo trepado allá por las termas geométricas, ahí cero miedo del frío, nada, bueno, viene de Noruega, ¿no? Claramente. Pero en Santiago cero miedo del calor. Sí. Subía escaleras. Un vikingo con todas las de la ley, ¿no? Y les decía, yo a mi gusto personal, viendo un poco la historia, viendo un poco el desarrollo, cómo han logrado mantener una disciplina orientada en lo científico y no en lo mediático, que es el gran problema que quizás han sufrido y van a seguir sufriendo los norteamericanos. Los escandinavos han marcado estándar. Kaiser-Nielsen es una de esas personas que realmente las contribuciones han sido muy potentes, muy fuertes, más allá de la autopsia, del diseño que se sigue utilizando, de hecho, en morgue. Los papers, es una persona que publicaba bastante y que ha tenido participación bastante importante también en casos, así es que representa, creo que indiscutiblemente, parte de ese estándar europeo, ¿sí? Si mal no recuerdo, el primer presidente de la IOFOS creo que fue Gustafsson, y él ha sido uno de los presidentes ahí siguientes, hablando de IOFOS, ¿no es cierto?, que es la Organización Internacional de Odontología Forense, Odontostomatología Forense. ¿Cuál es el objeto de ver estos personajes? A veces uno se queda en lo histórico y sigue los casos, que Lolia Paulina, que Paul River, y está bien, pero esta gente también ha continuado con eso, han contribuido con técnicas y métodos muy vigentes hoy, y a veces pasan a la historia por ser relativamente contemporáneos. Digo relativamente porque ya hace varios años que han fallecido muchos de ellos. Creo que de hecho los únicos que siguen vivos de estos son Helen James y Bernitz. Yo los invito a que profundicen un poco, a que vean que esta gente, que uno quizá la ve en libros, es gente que ha estado formando parte de grupos, así como o que se han iniciado en esto, como lo están haciendo ustedes,
En otras palabras, no vean la cosa tan lejana, tan soñada, por decirlo así, ¿no? Esto es real, es tangible, se puede hacer, se pueden seguir esos caminos y se pueden hacer esos aportes. El desafío va a ser una segunda presentación, que no les voy a decir ahora todavía, pero vamos a tocar 4 odontólogos forenses latinoamericanos con sus contribuciones. Latinoamérica tiene mucho que decir en esto, hay metodologías que al día de hoy todavía siguen siendo validadas. Ya hemos hablado de un prócer, que de hecho va a ser uno de esos 4, que es el doctor Sioca, pero hablar del doctor Lustosa en Brasil, hablar del doctor Basauri, que nadie lo quiso tomar la semana pasada, lo van a tomar en Perú. Creo que es Ponce de León en Guatemala, o sea, gente que ha hecho tremendos aportes contemporáneos a todos ellos, incluso algunos anteriores. Y les destaco que el papá de todos estos europeos, africanos, latinoamericanos, fue un cubano, que es el famoso Oscar Amoedo. Así que vamos a hablar mucho de estas cosas, a lo menos como un matiz, para que vean que esto se hace con el paso a paso, gente que empezó formándose tímidamente, que entraron a lo mejor a un electivo en la Facultad de Odontología diciendo, pucha, qué interesante, vamos a ver qué onda. Y que finalmente terminaron siendo una gran contribución. Bueno, creo que no le dimos el aplauso a Kaiser Nielsen todavía. Colegas, quedan libres semana próxima.